Ya, listo, está grabado. Compromiso de conciencia y su abordaje en el servicio de urgencia como un síntoma cardinal. Entonces, eh, ay, no me... Ahora sí. Para partir, una pequeña introducción, el compromiso de conciencia es un motivo de consulta muy amplio, con un gran espectro de enfermedades que vamos a tener desde patologías que pueden ser muy graves a otras patologías que no tanto. Es una consulta frecuente en el servicio de urgencia, puede representar hasta el 5 al 10%, y como dije antes, puede ser una patología grave y los compromisos agudos de conciencia de minutos a días son los que más son representados como patologías potencialmente mortales. Sí. Entonces, si nosotros preguntamos qué es la conciencia, es el estado pleno de conocimiento de uno mismo y de sus relaciones con el entorno. Pero cuando nosotros estamos evaluando conciencia, evaluamos dos cosas, la conciencia cuantitativa y la conciencia cualitativa. Cuando hablamos de cuantitativa, nos hablamos del nivel de alerta que tiene, que puede estar muy alerta o puede estar en un estado de coma, y la cualitativa es la cualidad de lo que se piensa, de lo que se hace, es decir, del contenido, el contenido del pensamiento, el contenido de esta conciencia, es decir, si el paciente está desorientado en tiempo y espacio, quizás está alerta, pero no está cachando dónde está. En ese sentido, tenemos los dos extremos máximos de la conciencia, que son, como dije antes, la alerta, que el paciente consciente, orientado en tiempo y espacio, que responde a todo, y el paciente en coma, que es un estado que la conciencia está absolutamente disminuida y no responde a la estimulación vigorosa. Y es este entremedio que es el que necesitamos lograr poder abordar y diagnosticar. Ahora, me robé esta imagen, que es el espectro más o menos de la disfunción del compromiso de conciencia, que habla un poco más también en base a la escala RAS, que habla hasta de pacientes agitados, pero como podemos ver, desde el coma hasta la alerta, hay un montón de cosas que pueden pasar. El paciente no necesariamente tiene que estar en uno de estos dos extremos, sino que puede estar en medio. Entonces, si hablamos de la fisiopatología, ¿por qué nos comprometemos de conciencia? Es porque primero, para mantener la conciencia necesitamos la integridad de dos sistemas. Sistemas que tienen relación con esto mismo que hablábamos recién, de la cuantitatividad y la cualitatividad. Entonces, primero tenemos el sistema de alerta. El sistema de alerta que habla de la parte cuantitativa de la conciencia, que es donde vamos a encontrar el sistema activador reticular ascendente, el SARA, que lo vemos más que nada en todo lo que es tronco encefálico, y ahí se va desde la parte superior de la médula hasta cortical. Y tenemos el otro sistema, que es el de contenido, que está básicamente en las cortezas cerebrales bilaterales. Ahora, ¿qué pasa cuando esto se altera? Tenemos compromiso de conciencia y podemos tener de los dos tipos. Las alteraciones pueden ser de cualquier forma, desde estructurales o difusas, que no necesariamente es con un daño mecánico. Por ejemplo, la hipoglicemia podría sernos un compromiso de conciencia, y no es que haga una alteración estructural, sino que porque no tienen el sustrato de la glicemia las neuronas, vamos a tener un compromiso de conciencia. Ahora, que es importante de saber también que este sistema de alerta, cuando vamos a tener, por ejemplo, un compromiso cortical, si es que tenemos un paciente comatoso, nunca va a ser cortical unilateral, sino que tiene que ser cortical bilateral para poder llegar al estado de comas, que es como una perla clínica que hablaban los papers. Y hablando del contenido, el contenido de la conciencia se va a alterar con cualquier noxa que afecte el sistema nervioso central. Es decir, podemos tener una infección y podemos tener alteración del contenido solamente por esta afectación. Ahora, creo que les dejé esto como diapo más como resumen, porque al hablar de diagnósticos diferenciales, como ahora ya, antes de saber cómo abordarlo, creo que es mucho. Hay un montón de diagnósticos, hay algunos que son más críticos que otros, pero todos estos serían los de urgencia. Más que nada, no los voy a leer uno por uno, no vamos a como tocar el tratamiento uno por uno, pero es importante tenerlos como a mano y como sacarlos cuando los necesitemos. Igual los vamos a hablar más adelante un poco más. Pero si podemos ver, tenemos desde patologías metabólicas hasta estructurales e incluso toxicológicas, que como intoxicaciones. Entonces, ¿cómo abordamos el compromiso con ciencia de la urgencia? Primero, lo más importante, la evaluación primaria. Y cuando ya tenemos nuestra evaluación primaria hecha, uno de los papers que leí hablaba de las 5 causas que eran reversibles y que eran críticas que podíamos ver ahora ya en el compromiso de conciencia, que son las 5 S, que es de sugar, de hipoglicemia, de stroke, de sepsis, de convulsión y la respiración sonora por la intoxicación de opioides. Entonces, a grandes rasgos, evaluamos de manera primaria
estabilizamos y evaluamos las causas críticas rápidamente. Que muchas van a ir ahí mismo entre medio, por ejemplo, el hemoglucotest, vamos a ver el en hipoglicemia, etcétera, etcétera. Pero más a grandes rasgos, ¿cómo vamos a hacer el abordaje? Entonces, tenemos el paciente estable, podemos ir a la anamnesis. La anamnesis es importante saber que el paciente comprometido con conciencia no va a aportar mucho en su historia. Entonces, tenemos que saber que esto va a ir probablemente de múltiples fuentes, tanto de familiares como cuidadores, como el SAMU, porque no sabemos cómo nos va a llegar y el paciente no es fiable. Entonces va a haber un montón de gente sin saber mucho que te va a contar la historia. Puede ser desde que cómo lo encontraron en el SAMU o la familia que se va a saber todos los antecedentes y a veces ni siquiera se lo saben. Entonces, ¿qué cosas tenemos que preguntar que son importantes? Primero, el tiempo de instauración. Si es algo agudo, nos va a hablar de algo mucho más grave, a algo crónico que podría ser quizás sí tan grave, pero más de infección o causas metabólicas. El estado basal previo, es decir, si el paciente hace un día estaba alerta, hacía sus cosas solo, era independiente en actividades básicas de la vida diaria. Es importante saber si eso cambió de ayer para hoy o en cuánto tiempo cambió, si esto está asociado a traumatismo. Es distinto un compromiso de conciencia a un paciente que vino por un TEC a un paciente que de la nada se comprometió de conciencia. Síntomas asociados, por ejemplo, importante preguntar cefalea, fiebre, entre otros, antecedentes mórbidos y uso de medicamentos, por ejemplo, cambios farmacológicos recientes, ya que algunos efectos adversos de los fármacos pueden hacer un compromiso de conciencia, y los hábitos, saber, por ejemplo, si el paciente consume alguna droga, consume alcohol de manera perjudicial, incluso, por ejemplo, patologías psiquiátricas donde podemos estar hablando de una intoxicación como por ejemplo con ideación suicida, con que se haya tomado muchas pastillas para un intento de autolisis. Entonces, esto generalmente no lo podemos hacer al tiro porque primero vamos a hacer la evaluación primaria, pero también lo podemos hacer en paralelo. Alguien está haciendo la evaluación primaria, está estabilizando al paciente, mientras otra persona está preguntándole a los familiares y al SAMU qué pasó, cómo llegó. Ahora, ay, me quedo pegado, no sé si. Ay, sí. El examen físico. El examen físico lo vamos a hacer bien detallado y vamos a mirar un montón de cositas. Es importante ver sus signos vitales, hacer un examen físico completo y cuando ya está estable el paciente, hacer un examen neurológico completo y determinar el nivel de conciencia. Entonces, ¿por qué es importante el examen físico? Porque cada cosita que encontremos nos puede dar una orientación de qué podría tener el paciente. Por ejemplo, les traje todas estas fotitos. Hay algunas que son de papers y esta que es la que es más bonita, les voy a ser sincera, la hice con Notebook LM. Entonces podemos ver que en la primera tabla tenemos los signos vitales. Los signos vitales, cada uno de ellos y su alteración nos puede estar hablando de ciertas causas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una temperatura con hipertermia, nos habla de causas más endocrinas, infecciosas. Algunas se van repitiendo, pero nos ayuda a ir como descartando y limpiando nuestro algoritmo diagnóstico en la cabeza. Lo mismo con la presión arterial y la frecuencia. Si tiene hipertensión y bradicardia, vamos a estar pensando en el Cushing, que hay una elevación grave de la presión intracraneal. Si tenemos hipotensión, podemos pensar en shock, que hay hiperperfusión. En la respiración, si tiene una respiración de Kussmaul, vamos a pensar en acidosis metabólica. Por ejemplo, un paciente podría estar con cetoacidosis o chain stocks, que podríamos estar presentes ahora con un paciente con un accidente cerebrovascular o incluso con una insuficiencia cardíaca. Y otra tabla que encontré buena para tener como a mano es el examen ocular y los diagnósticos diferenciales que nos pueden dar según lo que encontremos. Que podemos encontrar midriasis, miosis, nixtagmo, exoftalmo, y todo eso nos va a ir dando como pistas y tips de qué podría ser. Otras cosas del examen físico es la piel, las mucosas, que también nos va a decir, nos van a dar indicios de a qué tipo de compromiso de conciencia nos estamos enfrentando, si tuvo un traumatismo o si no sabemos si tuvo traumatismo, ver si tiene signos de traumatismo como los ojos de mapache, el signo de Battle, si está con otorraquia o que salga el líquido cefalorraquídeo. Sí, explorar bien si es que tiene algún signo de trauma, como por ejemplo golpes, hematomas que no se vean, porque muchas veces los pacientes viven solos. El compromiso de conciencia es un motivo de consulta frecuente de los adultos mayores, que muchas veces están solitos, entonces es lo importante revisarlos enteros. Y también olores característicos, como por ejemplo la cetoacidosis, que le vamos a sentir el olor a frutas, y cuando vienen con un síndrome urémico que también tiene su olor característico.
Ahora, otra parte importante del examen físico en un compromiso de conciencia son los reflejos troncoencefálicos, que son el reflejo corneal, el pupilar, el tusígeno, el nauseoso, el oculocefálico y el óculo vestibular. Los primeros cuatro yo creo que son como bien conocidos y los últimos dos yo creo que no siempre uno sabe hacerlos bien, por lo tanto traje estas imágenes que habla de cómo se realizan estos reflejos, que estos reflejos nos hablan de cómo está el tronco encefálico. Cuando todos no están presentes, es decir, los realizamos y ninguno nos da positivo, significa que estamos no en un coma, sino que en una muerte encefálica. No hay reflejos del tronco encefálico. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos dos escalas para evaluar el compromiso de conciencia. El Glasgow, que inicialmente se inventó para solo traumatismo encefalocraneano, sin embargo, actualmente se está usando mucho más también en compromiso de conciencias, y la escala 4, que es Full Outline of Unresponsiveness, que están aquí las dos, que lo importante es que podemos diferenciar entre entre estas dos es que el Glasgow no podemos evaluarla, por ejemplo, en un paciente intubado. En cambio, la escala 4 sí la podemos usar en un paciente intubado. Y lo otro importante es que la escala 4 evalúa también los reflejos troncoencefálicos. Y los estudios dicen y han validado que la escala Ford ayuda a tener menor mortalidad al uso en UCI en comparación a la escala Glasgow. Ahora, es una escala un poco más difícil de usar porque tenemos que saber sacar los reflejos troncoencefálicos, pero es importante saber que en ese caso sería mejor, sobre todo en pacientes que están intubados. Ahora, les traje algunas mnemotecnias del abordaje. Cuando estuve leyendo, el Rosen habla de la IO Tips, pero yo conocía el miento. Si soy sincera, busqué de qué paper salió el miento o de qué libro y no lo encontré. La traje igual y la dejé igual porque encuentro que a mí me recuerda mucho más y me viene mucho más a la cabeza. Pero les dejo las dos. Está la IO Tips que habla de como qué tenemos que buscar en pacientes con el estado mental alterado, es decir, qué causas podrían ser, que pueden ser A de alcohol o de migraña típica, E de electrolitos, el entorno de endocrinopatía y de infección, o de sobredosis, de overdose o de oxígeno, U de uremia, T de traumatismo, tumor, I de insulina, P de psicosis o tóxicos y S de estatus o stroke. Ahora, a mí esta se me olvida. Cuando me lo enseñaron aprendí esta que se me hace mucho más fácil, que es la miento. ¿Y qué causas tengo que buscar en el compromiso de conciencia? M de metabólicas, I de infecciosas, E de eléctricas como convulsiones o estatus, N de neoplasias, T de tóxicos y entre otras. Ahora, cuando ya tenemos al paciente estable, podemos tener ideas de qué puede tener, pero igual tenemos que pedir un laboratorio para, uno, o confirmar nuestra hipótesis diagnóstica o buscar las otras causas que podrían ser. Entonces, ¿qué laboratorio le vamos a pedir? Primero, al ingreso, hemoglucotest y gases para ver alteraciones hidroelectrolíticas y lipolicemia que la podemos tratar rápidamente, electro, tóxicos y podemos pedir metabólicos como perfil hepático, hemograma, electrolitos, perfil renal, perfil tiroideo. Y además tenemos las imágenes y procedimientos. Imágenes, ¿a quién les vamos a pedir? Pacientes que estemos sospechando un ACV, le vamos a pedir imagen. Pacientes con TEC, también le vamos a pedir imágenes. Y también tenemos, lo dejé como procedimientos, la punción lumbar cuando estemos pensando en infección, una meningitis, o el electroencefalograma cuando estemos pensando en un estatus convulsivo, o sea, no convulsivo, que el paciente no está comprometido con conciencia por alguna otra cosa, sino que está convulsionando todo el rato, solamente que no lo vemos eh, como con una convulsión como tal. Entonces, el Rosen hace este mini resumen, que también se los dejé puesto aquí. Entonces, tenemos un paciente con disminución de la conciencia. Primero, valoramos las vías respiratorias, la circulación, es decir, hacemos la ABCDE. Después, medimos glucosa, ponemos un acceso venoso, mantenemos la saturación mayor o igual a 93, monitorizamos, hacemos un electro, si podemos una radiografía portátil. Luego hacemos las causas reversibles, le hacemos el tratamiento, es decir, dextrosa si está con hipolicemia, naloxona si es que estamos pensando que podría tener una toxicidad por opioides, y tiamina si tiene malnutrición o si el paciente tiene un antecedente de consumo por OH muy crónico.
Luego, cuando ya tenemos al paciente estable y ya resolvimos estas posibles causas, vamos a la exploración física completa y neurológica. Si tenemos focalidad, le vamos a pedir imagen. Si tenemos sospecha de stroke, le vamos a pedir imagen. Si tenemos sospecha de trauma, le vamos a pedir imágenes. Si no, seguimos hacia abajo haciendo, descartando causas. Generalmente, lo que yo estuve leyendo en el Rosen, como le inician siempre con imagen, pero yo había leído que también se podría hacer este otro manejo de primero descartar las causas si es que no tengo pensamiento de que tiene un ACV, ni un trauma, ni alguna neoplasia, como un proceso expansivo. Y si tenemos una causa estructural, a consultar como especialista de cómo seguir con el proceso. Ahora, ¿intubamos a estos pacientes? Depende. ¿A quiénes vamos a intubar? Primero, a pacientes con Glasgow menor o igual a 8 y pacientes que pese a que tengan un Glasgow mayor a 8 no tengan la capacidad de por sí solos de mantener unas vías aéreas respiratorias permeables y protegidas. Ahora, ¿todos los pacientes con Glasgow menor a 8 los vamos a intubar? No, porque hay pacientes con Glasgow menor a 8 que nosotros podríamos estar vigilando, que podría ser que sí protejan vía aérea, pero por ejemplo están intoxicados por abuso de sustancias, pero protegen vía aérea, están con Glasgow menor a 8. En esos pacientes podemos decidir y tomar la decisión consciente de estarlos vigilando activamente y intubarlo en caso de que deje de proteger vía aérea. Y por último, quería hablarles de las medidas neuroprotectoras, que son las que tenemos que realizar en todos los pacientes que tengamos una lesión cerebral de cualquier tipo. Es decir, le hacemos una imagen, bien, hay una lesión cerebral, tenemos que idealmente iniciar principios de reanimación neuroprotectora, que es elevar la cabecera a 30 grados, sacar todo lo que hay en el cuello, evitar la hipoxia, la hiperoxia, mantener el CO2 expirado a 35 centímetros de agua, evitar la hipotensión, evitar la hipertermia y prevención y tratamiento de la actividad convulsiva, que es básicamente lo que se hace como medida neuroprotectora en cualquier paciente con alguna patología neurológica. Y eso muy a grandes rasgos, preferí como tratar más que nada el abordaje del compromiso de conciencia más que hablar de cada causa de compromiso de conciencia, porque siento que es mucho más importante verlo como a modo general y después ir descartando causas, hay que hablar de cada una de las causas como si sola, porque vamos a estar hablando un montón de rato. Es importante saber que el compromiso de conciencia es un síntoma cardinal importante que nos va a indicar una disfunción del sistema nervioso central, por lo que debemos evaluarlo precozmente. La evaluación inicial debe centrarse en estabilizarlo y después recién podemos empezar a pensar en causas y el manejo temprano mejora el pronóstico y sobre todo en casos de hipoglicemia, infecciones, accidentes cerebrovasculares o intoxicaciones. Muchas gracias. Súper caro. Yo creo que para hacer tu primera presentación, el abordaje en forma gruesa está bien enfocado. Esto claramente es llevar a un PowerPoint conocimiento duro, pero esto hay que masticarlo, ordenarlo en la cabeza. Ujú. Tengo unas preguntitas para ti. Sí, ¿Estás todavía? sí, aquí Ya. se escucha. ¿No? ¿El ACV puede dar compromiso de conciencia? Sí, en algunos ¿En casos qué, sí. en qué contexto? Si tenemos afectación de tronco encefálico, me va a dar un compromiso de conciencia. Ya. Entonces, ese ACV, ¿a qué circulación pertenece? ¿Cómo a qué circulación pertenece? Generalmente hablamos de circulación anterior, clínica de arteria cerebral media, circulación Ah, ya, ya. posterior, que es como la vertebrobasilar. Sí, posterior, según lo que yo tengo entendido. Aunque sí, Ya, perfecto, más de posterior. Oye, ¿y tú pensáis así como en lo práctico? Aterricemos esto al día a día. ujú. ¿Escáner de cerebro de entrada? ¿Espero primero el laboratorio? ¿O qué opináis tú? ¿Le lleva siempre escáner de cerebro? Yo, o sea, personalmente creo que primero evaluaría al paciente. O sea, si tengo un paciente estable que, por ejemplo, no está en un coma, protege vía aérea, no pienso en nada que pueda afectar a su estabilidad y le puedo hacer un escáner y sé que va a volver bien,
se lo podría hacer de entrada, pero si veo que el paciente me costó reanimarlo, no estoy pensando en causas estructurales ni ACV, etcétera, etcétera, quizás preferiría diferirlo. Solo por eso, pero si no tengo traumatismo, como que no me orienta a nada de eso y tengo un paciente Claro, es que, inestable, preferiría diferir. claro, o sea, en general la pregunta va dirigida a si tú tomarías dentro de tu track de estudio un escáner a cualquier paciente con compromiso de conciencia, independiente de si tienes que diferirlo en el tiempo por estabilización. Estos pacientes siempre se van a abordar con una correcta evaluación primaria, resolviendo, estabilizándolo tal que ese paciente pueda salir del servicio y volver bien. La pregunta es, Ah, tú, sí, entonces sí. ya. ¿Y Sí, por qué? eventualmente le puedo Si hacer. no tienes sospecha de patología oncológica, si no aparece una ACV, si no estamos hablando de un compromiso de conciencia atraumático, ¿cómo tú me defenderías en tu examen que este paciente necesita un escáner? em, traumático. Bueno, o sea, es que me pasa que depende de la causa traumática. Por ejemplo, si tengo una hipolisemia, no sabría decirle si le haría el escáner, pero por ejemplo, una hiponatremia, un paciente con hiponatremia, yo no sé si esa hiponatremia es crónica. Entonces, en ese caso, pese a que yo es igual le va a tratar la hiponatremia y etcétera, etcétera, igual creo que como que se ganaría su escáner porque puede tener otras cosas que no estamos viendo. O sea, si focaliza sobre todo, por ejemplo, si le hago un examen neurológico y alguna parte focaliza, igual haría el escáner. Pero estamos sospechando que esta no es una ACV, pues. Si eso lo vaya a plantear, por ejemplo, si es de inicio agudo y tiene focalidad, pues tú no dijiste, no estamos sospechando que tiene una ACV. Estamos hablando de un compromiso de conciencia. ¿Cuál y cuantitativo, el que tú quieras, de carácter no traumático? Ah, Doc, me caí, lo acabo de escuchar. No te digo, no sospecha de ACV, Ujú. no focaliza. Y, y le encontré la causa, como tengo una hipótesis. Eh, bueno, es que la idea es si va a esperar el laboratorio o no, pues, porque probablemente en el Ah, laboratorio puedas encontrar una causa y la pregunta va dirigida a si eso te descarta la necesidad de tomar un escáner. Ojalá mm, tomemos la decisión antes de tener el resultado del laboratorio. o sea, si no tengo laboratorio y lo puedo mandar, sí. Ya. Ojo que cuando estén en su examen de primero, los que están más grandes, los de tercero, recuerden que pueden decir sí o no. Y la pregunta va a estar buena dependiendo cómo la defiendan. ¿Ya? Entonces, una respuesta que yo espero de esa pregunta sería sí, porque independiente de que existan causas que yo pueda identificar en el laboratorio, esas mismas causas podrían tener, por ejemplo, complicaciones estructurales intracerebrales. Por ejemplo, un Mm, síndrome urémico. Sabemos que tiene disfunción plaquetaria. ¿Ese paciente tiene riesgo de sangrado espontáneo? Sí. sí, Un paciente intoxicado con alcohol. Puede que se haya puesto jugoso y le hayan sacado la cresta y tenga sí. un subdural también. Entonces, sí, que tengamos una causa tóxico-metabólica o algo identificado en el laboratorio no nos excluye de que pueda concomitar o estar complicada con una lesión estructural. Así que al menos Oh, yo sí le ujú. suelo pedir escáner a los compromisos de conciencia. Al menos para sacarme lo grueso, sangre, tumor, desviación de línea media y hipertensión endocrinal. ¿Ya? Ese sería como mi consejo para usted. Ya, súper. La dejamos de torturar, doctora. Muy buena Ok, presentación. gracias.